genio. Porque no hay batería, se grabó para esto, grabando partes de video, porque además de la estrategia y del grupo técnico, eso no es suficiente. Necesitamos también algo que aprendimos de un filósofo, Billy. Necesitamos sabiduría. Esto no es a lo loquito, porque estamos ante un poder imperial colonial mal, no tiene sentimiento. Entonces, esa sabiduría, ¿de dónde sale la dichosa sabiduría? La sabiduría nace del aprendizaje, de las experiencias aprendidas. Porque aprendimos en Casa Pueblo y que aprendimos allá en Montechoca, para hacer el bosque de Montechoca, que aprendieron allá para salvar las playas del Rincón. Ahí hay una experiencia. Y esa experiencia, aplicar esa experiencia para repetir lo bueno y no cometer errores de la sabiduría. También entonces esa sabiduría nos enseña también qué hacer y qué no hacer. Por ejemplo, algo que voy a decir rapidito que no debemos hacer. Tiene que ver con el optimismo ingenuo. El optimismo ingenuo es ese que cada 4 años cree que va a haber cambio. Todo sigue igual. Y hay cambio y todo sigue igual. Porque tenemos que saber que el cambio no se va a hacer de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Entonces, ya sabemos una ruta más o menos. Tenemos que seguir pendientes. También no debemos aplicar viejos estilos dogmáticos de la vieja derecha, de la vieja izquierda y de la vieja derecha. Ese de los principitos y de eso de los delegos. Y eso que se creen que están por encima de las comunidades, que van al frente y se aprovechan del movimiento comunitario para coger fondos. Tenemos que saber que el movimiento comunitario tiene y la estrategia tiene que tener voz propia. Y esa voz propia es la que dirige el movimiento. No es que los demás sectores lo sepan, sabe todo el mundo. Pero el que dirige el proceso es la gestión comunitaria, la autogestión comunitaria. Eso lo aprendimos nosotros con las minas. Había gente que iba allá a hablar de minas y hablaba de los efectos de la minería, pero dejaba después las puertas abiertas de la minería en aquella vez a la República. Y yo me acuerdo que Pinto y yo nos confundíamos porque la gente decía, oye, ¿las minas son buenas o son malas? Entonces tuvimos que descifrar ese conflicto interno. Y me acuerdo de un señor que se llamaba Don Juan Rivera, del barrio, estamos hablando de los 80, del barrio Pellejas de la Junta, un íbaro, apenas sabía leer y escribir. Y me dijo, Alexis, bajo este tema, me dijo, él nunca escuchó a Bad Bunny en la calle 3. Pero me dijo, Alexis, si explota en la mina, si el cielo está abierto, nos tendremos que ir para el carajo. Entonces, tenemos que estar claros. No tenemos que usarse el lugar, ¿verdad? Pero que estamos claros de lo que es el asunto. Finalmente, me parece a mí que el país ha madurado. Las comunidades han madurado. Ya nosotros no somos los mismos de atrás. Hemos aprendido que también la lucha necesita estrategia y todo lo que hemos hablado, pero la lucha, sinceramente, se trata de una revolución del amor. Muchas gracias.
Gracias, palabra. Vamos a pasar ahora el turno a la profesora y compañera Erika Fernández. Adelante. Buenas tardes, muy agradecida, muy privilegiada me siento de estar aquí en este micrófono, agradecida de la oportunidad de poder conversar con ustedes y de compartir con tantas organizaciones que convergen, ¿verdad?, en este problema, que no es un problema aislado, es un problema de todo el país, quizás hasta de todo el Caribe y a nivel global. Así que estoy muy contenta de estar acá. Eugenio me pidió que abordara el tema de la misma pregunta que Alexis, ¿verdad? ¿Qué hacer desde, en el caso mío, ¿verdad?, qué hacer desde el derecho? Entonces yo tengo algunas anotaciones que quiero compartir con ustedes. No son recetas, por supuesto, porque yo no tengo recetas, no es recetas, sino es algo que se hace, ¿verdad?, qué hacer, que uno tiene el corazón puesto para contribuir a ese qué hacer. Pero lo primero que tengo que decir sobre la pregunta de qué hacer desde el derecho es no confiar en el derecho. Esta sería la primera pregunta.